Voy a explicar la regla de 3 simple, directa e inversa, pero la voy a explicar con un ejemplo, por ejemplo, con la ecuación de velocidad igual a distancia sobre tiempo. Bueno, si nosotros consideramos el tiempo constante, o sea, no lo vamos a tener en cuenta, y solo vemos cómo varía la velocidad con la distancia, podemos darnos cuenta que hay una relación directa. Digamos que cuando aumentamos la distancia, ¿no es cierto?, para mantener el tiempo que queremos, en que queremos realizar un viaje, por ejemplo, tenemos que también aumentar la velocidad, ¿sí? Si aumentamos la distancia, tendremos que aumentar la velocidad para llegar a destino al mismo tiempo. Entonces hay una relación directa. Si aumentamos distancia, aumentamos también la velocidad. Ahora, considerando que la distancia va a ser la misma, es constante, ¿cómo varía la velocidad en función del tiempo? Y pensamos un poquito, decimos, bueno, si tenemos que recorrer la misma distancia y vamos a variar el tiempo, lo queremos hacer en menor tiempo, para eso, ¿qué vamos a tener que hacer? Tendremos que aumentar la velocidad. Entonces nos damos cuenta que mientras uno disminuye, un parámetro disminuye, el otro aumenta. Ahí nos damos cuenta que la relación entre ambos es inversa, inversamente proporcional. Bien, entonces, en estas situaciones vamos a calcular distintas magnitudes a través de la regla de 3 simple. ¿Cómo vamos a hacer? En el caso que sea directa, por ejemplo, la velocidad en función de la distancia, considerando que el tiempo es constante. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo. Si queremos llegar a destino al mismo tiempo, digamos, en un determinado tiempo y queremos aumentar la distancia, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy manejando a 120 kilómetros por hora, esa es mi velocidad, y digamos que tengo que recorrer una distancia que sea de 120 kilómetros, para que sea fácil por ahora, ¿sí? Bien. Pero en el mismo tiempo, o sea, en una hora sería, yo quiero aumentar esa distancia, voy a aumentar a 240 kilómetros. ¿Cómo va a ser la velocidad? Dijimos que como es directa, si aumenta la distancia, aumenta también la velocidad. Si aumenta de un lado, aumenta también del otro. Entonces, nuestra incógnita la sacamos multiplicando cruzado, ¿sí? Estos dos datos, 240 por 120, y dividimos por este. Bueno, como hice bien fácil el doble, aquí será el doble también de este lado, ¿no es cierto? O sea, también será 240 kilómetros por hora. Este fue un caso sencillo solamente para demostrar la relación que hay entre ambos. Ahora, en el caso de velocidad en función del tiempo, vamos a tener que aplicar la regla de 3 simple pero inversa. Cuando tenemos una regla de 3 inversa, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer V, tenemos una velocidad 1 para recorrer una distancia en un tiempo 1, ¿sí? Si yo quiero realizar ese mismo viaje pero con otra velocidad, supóngase que quiero aumentar la velocidad, ¿cómo, en qué tiempo voy a llegar? Entonces lo que va a pasar, mi razonamiento es, si aumento la velocidad para recorrer la misma distancia, voy a llegar en menor tiempo. Entonces, si V2 aumenta, entonces el tiempo me va a tener que disminuir. ¿Cómo se hace esto? Simplemente se multiplica
en vez de cruzado, como hicimos en el caso anterior, en la directa, multiplicamos, digamos así, derecho, B1 por T1 dividido B2. Entonces mi ecuación va a ser X, vamos a poner X es igual a B1 por T1 sobre B2, ¿sí? Y de esta forma sería la regla de 3 simple pero inversa. Entonces, yo te voy a dejar que vos contestes esta pregunta y lo demuestres por vos mismos. Supongamos que hacemos un viaje a una velocidad V1 de 100 kilómetros por hora, ¿sí? En un tiempo de 1 hora. Si yo aumento mi velocidad a 200, sabemos que casi, bueno, muy pocos van a hacer eso, pero ¿en qué tiempo voy a llegar? No voy a llegar en 2 horas, sino al revés, ¿no es cierto? Voy a disminuir. En este caso me tiene que dar la mitad, ¿sí? Vamos a comprobarlo. V1 por T1 sobre V2. V1 es 100 por T1, que es 1 hora, sobre V2, que es 200. Y esto me va a dar 0,5 horas, ¿sí? 0,5. Entonces el resultado del tiempo va a ser de 0,5. ¿Qué pasó? Disminuyó el tiempo. ¿Se dan cuenta? Bueno, esta es la diferencia de cómo se resuelve una regla de 3 simple directa y una regla de 3 simple inversa.